¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto. En este video vamos a ver cómo hacer una tabla premium. Una tabla para exhibición, para cortes, para cocina, para charcutería, pero premium. ¿Por qué premium? Porque este tipo de madera tiene más o menos 5 centímetros de grosor, 2 pulgadas. Aquí tiene 50 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho, 12 pulgadas y unas 18 a más o menos 18 pulgadas de largo. Ok, ¿por qué premium? Porque esta madera es una madera sólida, oigan. Es una madera que es dura, durísima. Esto se usa para hacer gradas, para hacer un piso. Cuando se va a hacer un piso madero se usa esto. Este bloque puede pesar unos 10 kilos, 8 kilos más o menos. Esto es pesadísimo. O sea, ve cómo se tensa el brazo, ve cómo se tensa aquí la parte del músculo y todo por lo pesado que es. Esto es pesadísimo. Entonces, ¿por qué una tabla premium? Porque esta madera, probablemente usted y yo salimos de este plano terrestral, pasamos a una mejor vida y le va a quedar a sus hijos y le va a quedar a sus nietos y a sus bisnietos y básicamente eso es de por vida porque con eso se puede hacer un piso de una casa, se puede hacer un piso de madera. Entonces, si usted da el mantenimiento anual más o menos de estar repasando lo que es el acabado, lo que es la cera de abejas y el aceite mineral, esta tabla duraría de por vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora con ella para que sea premium? Es muy fácil. Vamos a agarrar un router con una broquilla, como se ve acá, que es una media madera. Esto es como una media luna, un canalito. Entonces ese canal lo vamos a pasar con esta pieza. Si no tienen esta pieza, pues pueden adaptarlo con las otras piezas que se ponen aquí atrás y pueden hacer sus adaptaciones para hacerlo. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar en todos los bordes. Vamos a pasar en los bordes, en los cuatro cantos, a una profundidad bastante para que sirva como agarre, como manija. Entonces yo aquí, digamos, para no hacerlo pulso, yo lo voy a hacer con esta prensa. Ustedes en este canal tienen un video de cómo hacer este banco y cómo hacer esta prensa. Si no lo han visto, pues pueden ir a verlo, ¿verdad? Entonces esta prensa es súper cómoda, costó como $20, como 10.000 colones de Costa Rica. Y este banco salió como en 50.000 colones, como unos $100 de Costa Rica. Entonces, súper cómodo. Bueno, ahora es más barato, menos como 47.000 colones, porque el dólar bajó un montón en Costa Rica. Está muy barato. Entonces, vamos a pasar la máquina en los cuatro bordes, con cuidado, para ir haciendo un canal. Entonces, ¿cómo vamos a pasar la máquina? Pues la vamos a pasar despacio, siempre hacia un lado, para que vaya haciendo el canal. Vean un toque cómo se hace. Este es el primer paso. Entonces, lo que tenemos que hacer es profundizar esto bastante. Yo diría que casi que como una media pulgada más o menos. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando este ángulo. Ustedes pueden ver, ven que se ve un ángulo muy bonito. Entonces, profundizarlo más para que sirva como agarre. Esto lo hacemos en los cuatro cantos. Lo vamos a hacer despacio. Y con esto que logramos, pues una estética muy elegante. Entonces, giramos la tabla, vamos a pasar por acá y lo pasamos por el otro lado. Es como lo decían, si no tienen esa pieza que tengo yo, lo que pueden hacer es utilizar las que traen el router, las guías, pero no fácil de esta manera. Entonces, vea cómo lo pasamos.
Ok, entonces voy a terminar de hacer esto, voy a profundizarlo para que ustedes vean qué tan hondo lo quiero hacer y ya seguimos con otra parte del proceso. Ok, ahora ya tenemos la profundidad que andamos buscando. Entonces, como les decía, si ustedes ven acá, entonces más o menos estos son como unos 12 milímetros, una media pulgada lo que está entrando. ¿Ves que está entrando? ¿Para qué esto? Porque usted lo va a agarrar así. Está en la mesa, se mete las manos y lo agarra aquí. O también lo puede agarrar de este lado. Entonces para eso es, para agarrar. Para eso es que se hace en todos lados, para que la persona lo pueda agarrar como quiera. Ahora, con la misma pieza o con la que ustedes estén utilizando, simplemente retiramos una guía de un lado, dejamos la del otro lado exactamente igual a como estaba. Y vamos a hacer un canal en la parte de encima, alrededor, para formar lo que es el canal del rebalse. Lo que es la profundidad del canal del rebalse, yo sí le diría, digamos, que sea más o menos como la mitad de esta broquilla. A mitad de lo que yo come, porque digamos yo al final la puse que ella comiera toda. Entonces aquí ella está comiendo todo lo que daba para hacer el canal. Pero ahora no quiero que me quede tan profundo, quiero que me quede menos. Entonces la ponemos más o menos a la mitad. Serían como unos 6 milímetros, una cosa así. Ahí al ojo clínico, lo que ustedes quieran darle. Pero con unos 6 milímetros más que suficiente. Entonces, ¿ves? Aquí se ve como unos 6 milímetros. Entonces lo que hacemos es que la vamos a pasar con cuidado, no llegando hasta el final, llegando hasta el final, sino deteniéndonos antes para que las caras se empiecen a encontrar para formar el cuadro. Entonces lo que hacemos es que lo vamos pasando con cuidado. Vamos a ponerle menos porque le puse mucho. Entonces se hace muy profundo y cuesta mucho maniobrar con ella. Vamos a ponerle un poquito menos. Entonces ahí lo pueden hacer en 2 pasadas. O si bien que se la juegan en una sola pasada lo hacen, pero en este caso lo voy a poner menos para hacerlo en 2 pasadas porque lo sentí muy profundo. ¿Ves? Se ve muy hondo, entonces lo quiero menos hondo. Pues vamos a hacer de menos.
Entonces la idea es buscar esto, que se haga el canal y que se encuentre uno con otro. Entonces, ¿cómo es que logramos que se encuentren unos con otros? Pues usualmente esta máquina pues tiene aquí en el diseño, se puede ver esta guía. Eso es el centro de ella. Entonces uno lo que hace es cuando va linealizando, se fija que un centro choque con otro centro. Entonces este centro está acá. Entonces cuando vengo haciéndolo para el otro lado, igual el centro está ahí. Más o menos, o a pulso. Pero lo que hay que hacer es hacer esto por ambas caras, para ya más o menos darle la forma que andamos buscando. Entonces voy a sacarle la otra cara y ya les muestro cómo quedaría. Ok, entonces como ven así queda. Ya se quedó un poquito más parejo porque ya lo hice, digamos, con más precisión. Entonces, si ustedes quieren, pueden poner topes, moldes o lo que ustedes quieran para darle la forma. Entonces, como ustedes entienden, lo que es la manilla abajo, ¿ves? Se lo puede agarrar de acá, la puede agarrar de acá. Lo que es el molde, el canal para el rebalse, igual está del otro lado, canal para el rebalse. Y la manilla, ahora eso tiene lija 120, entonces lo que vamos a hacer es pasarle 180 y aplicarle el aceite mineral y estamos listos. Es una tabla premium, una tabla top, que ustedes eso lo pueden vender en unos $40 más o menos, les sugiero yo. Unos $40 para cada uno, menos de $40 no vale la pena por ese tipo de trabajo. Entre $40 y $50, porque es una tabla, como les digo, indestructible. Oiga lo que pesa. Eso pesa que da miedo. Entonces siempre saquen un montón al mismo tiempo y ahorita les muestro ya cómo queda con el aceite mineral. Voy a utilizar otras más porque tengo que sacar muchas para ser rentable. Entonces voy a sacar varias y ahorita les muestro cómo queda con el aceite mineral. Hay que lijar este candado un poquito, limpiarlo, todo lo demás. Entonces faltaría nada más esa parte, lo que es el detaching, limpiar el canalillo y lijarlo un poquito más para que ya quede más firme, tanto el de adentro como el de los lados. Ya casi les muestro la parte final. Ok, entonces eso es lo que andaban buscando. Entonces ya aquí ya están listos. Entonces como les dije, hay un canal acá, como lo pueden ver, bien grueso. Y están los 4 caras. Después también está el canal acá y el canal acá. Entonces, ¿esto cómo lo agarramos? Pues lo agarramos, digamos, de esta manera, aquí. Para eso son las asas. Y si quisiéramos, también lo podemos agarrar de esta manera, de acá. Entonces a estos bordes lo que hacemos es pasarle lija para matarle los filitos. Igual acá los filitos con lija. Y todos estos los filitos con lija. Entonces ya cuando están así las tablas, entonces lo que hay que hacer es aplicar el aceite mineral. La cera de aceite mineral. Que es para darle el acabado. Entonces siempre, pues como les digo, tratar de ser varias. Para ser rentable. Entonces tratar de ser varias. Bueno, en este caso yo saqué 4 piezas, pero ya ustedes sacan la cantidad que ustedes consideren que pueden colocar. Como les digo, están entre los $40 y los $50. Entonces, ¿cómo le vamos a dar el acabado? Pues simplemente le vertemos por todos lados y listo. Ustedes ya tienen un video de cómo se hace esto, y si no, igual lo pueden buscar. Entonces, el elixir mágico sale en este canal. Entonces, ustedes ya pueden hacer este producto, que es aceite mineral y cera de abeja. Es muy fácil de aplicar. Se aplica en 1 o 2 manos y se deja secar por 24 horas. Y lo que se puede hacer es volver a aplicar otra mano después de las 24 horas y listo. Básicamente, a lo mucho 2 manos. Esto la va a proteger y eso lo que tienen que hacer es estarlo repasando. Y más o menos depende del uso que le den, entre los 6 meses o una vez al año, como mínimo. Estarlo repasando. Es muy fácil de aplicar, muy sencillo y le da un realce muy bonito, aumenta un montón la belleza. Más ese tipo de madera que es una madera dura, sólida, densa, que tiene muchos colores, entonces muy bonito queda.
Eso lo pueden aplicar con mecha, brocha, y con las manos incluso, si quisieran. Es muy fácil. Ven, ya prácticamente estamos listos. Esta sería aplicada. Esta sería una mano. Y lo que hacemos es que mañana lo revisamos a ver cómo se ve. Si hay que aplicarle alguna otra mano, si selló bastante bien. Y esto, como esto es una madera que es sumamente dura, densa, o sea que la madera es antibacterial, entonces la madera por sí sola es antibacterial. Entonces ya con eso pues es mucho mejor que cualquier otro utensilio que sea, digamos, como plástico o esos otros materiales sintéticos. Entonces siempre las tablas son mejor madera. Entonces eso sería, digamos, como para exhibición, charcutería y esos tipos de productos. Entonces como ven, queda muy lindo, resalta un montón la veta, queda muy bonito. Y ya ustedes pueden cobrar ese tipo de proyecto, vale entre unos 40 y 50 dólares. ¿Ves qué bonito? Igual para ambas caras. Nomás de esperar a que seque y listo. Entonces, con eso ya tenemos nuestra tablita premium, tablita top, tablita calidad. Entonces ya saben lo que pueden hacer para apoyar el canal. Dale me gusta, compartir, comentar y nos vemos en un próximo video. Hasta luego y gracias.